Gracias por ingresar a nuestro canal. Bienvenidos. Como parte de las nuevas modalidades educativas y haciendo parte del uso de las herramientas tecnológicas en la Universidad Politécnica Territorial de Caracas Mariscal Sucre, en el Departamento de Mantenimiento y para la Unidad Curricular, Elemento de Máquinas 1, nosotros los estudiantes, Darimar Santos, María Gabriela Madrid, Oriana Lugo y yo, Carlos Mejía, le presentamos una exposición virtual sobre el diseño de piezas mecánicas. Y sin más preámbulos, comenzamos. El proceso de diseño incluye desde la definición de los requerimientos y especificaciones iniciales hasta la fabricación y validación final de las piezas, todo ello con el objetivo de cumplir con los estándares de calidad y funcionabilidad, eficiencia establecidos. Un análisis técnico y económico es necesario para garantizar la viabilidad y la eficiencia del producto final. Análisis técnico. Identifica las necesidades y requerimientos del diseño de las piezas, incluyendo funcionabilidad, resistencia, durabilidad, tolerancia, entre otros. Análisis económico. Evalúa los costos de producción de piezas considerando materiales, mano de obra, maquinaria y otros recursos. Tipos de visibilidad. La visibilidad se refiere a la capacidad de ver y comprender diferentes aspectos de las piezas, ya sea en términos de geometría o distintas propiedades físicas o características funcionales. Diseñar los elementos, seleccionar materiales o crear modelos o prototipos. Es fundamental diseñar los elementos de las piezas de forma precisa, seleccionar los materiales adecuados y crear modelos y prototipos para validar el diseño. Etapas del proceso de diseño. Investigación. En esta etapa se recopila la información necesaria acerca de las especificaciones técnicas, funcionales y estéticas de la pieza que se desea diseñar. Se estudian las necesidades del cliente, se analizan los materiales y tecnologías disponibles y se investigan posibles soluciones existentes en el mercadeo. Ideación. En esta etapa se generan distintas propuestas y conceptos del diseño, teniendo en cuenta los requisitos y restricciones de la etapa de investigación. Se realizan bocetos, dibujos y modelos de 3D para explorar las diferentes alternativas y seleccionar la mejor opción. Prototipado. Una vez definido el diseño final, se procede a la creación de un prototipo de la pieza mecánica. Consideraciones clave del diseño. Ergonomía. Es importante diseñar las piezas mecánicas de manera que sean cómodas y seguras de utilizar para todos los usuarios. Esto implica considerar la forma, tamaño y disposición de la pieza para garantizar su uso fácil y ergonómico. Materiales. La elección de materiales adecuados es crucial en el diseño de las piezas mecánicas. Es importante seleccionar materiales que sean resistentes y duraderos y adecuados para las condiciones de uso previstas. Sostenibilidad. En el diseño de las piezas mecánicas es importante tener en cuenta el impacto ambiental de los materiales y procesos de fabricación utilizados. Se debe de buscar minimizar el uso de materiales no renovables y optimizar el consumo de reducir los residuos generados durante la fabricación y el uso de las piezas. Herramientas y metodologías de diseño. El uso de software de diseño asistido por computadora CAD es fundamental en el proceso de diseño de piezas mecánicas. Estas herramientas permiten a los ingenieros crear modelos 3D precisos y detallados de las piezas, lo que les posibilita manipular y visualizar la geometría de manera virtual. Además, el modelo CAD facilita la realización de estudios de ensamblaje y simulaciones, como lo podemos ver en este video, lo que permite identificar posibles problemas de interferencia o ajustes antes de la fabricación física de las piezas. Por otra parte, el análisis por elementos finitos es una metodología numérica poderosa que permite a los ingenieros evaluar el comportamiento funcional y estructural de las piezas mecánicas bajo diferentes condiciones de esfuerzos, cargas, deformaciones y transferencias de calor, entre otros. Además de este método ya mencionado, existen otras herramientas de simulación que permiten evaluar el comportamiento dinámico de las piezas, como la dinámica de fluidos computacional, utilizada para analizar el flujo de fluidos, valga la redundancia, alrededor a través de las piezas.
También tenemos la fabricación aditiva, conocida como impresión 3D, que ha revolucionado el proceso de diseño y producción de piezas mecánicas, permitiendo la creación de geometrías complejas y personalizadas de manera más rápida y económica que los métodos tradicionales de fabricación. No obstante, tenemos las consideraciones de fabricación y ensamblaje. El enfoque de diseño para fabricación, DFM, es fundamental para garantizar la fabricación eficiente y económica de piezas mecánicas, al considerar los procesos y limitaciones de fabricación como los métodos de corte, soldadura, mecanizado, moldeo, entre otros. A su vez, la elección del material adecuado es crucial, ya que influirá en el costo de fabricación. Algunos materiales son más costosos que otros, por lo que es importante evaluarlos en función del proceso de fabricación de la pieza. La definición apropiada de tolerancias dimensionales y de forma, así como los ajustes entre piezas ensambladas, es esencial para garantizar el correcto funcionamiento y desempeño de la máquina o sistema. Las tolerancias deben ser lo suficientemente estrictas para asegurar la funcionalidad y la intercambiabilidad de las piezas, pero lo bastante amplias para ser alcanzables durante la fabricación. Es importante diseñar la pieza teniendo en cuenta la facilidad de fabricación. Un diseño complicado puede aumentar los costos y los plazos de fabricación, por lo que es crucial simplificar el diseño en la medida de lo posible. Además, la accesibilidad y el mantenimiento son aspectos críticos del diseño de piezas mecánicas. Ahora bien, hablemos de la elección de métodos de fabricación y procesos de manufactura. La selección de métodos de fabricación y procesos de manufactura juega un papel crucial en el diseño de componentes mecánicos. Al elegir el método de fabricación más apropiado se deben considerar diversos factores tales como la geometría de la pieza, la precisión, el material, el volumen de producción y los costos asociados. Algunos de los métodos de fabricación más comunes para piezas mecánicas incluyen el mecanizado, como podemos observar, que es el torneado, frisado, taladro, rectificado. Por otra parte tenemos la fundición, que puede ser fundición a presión, fundición en arena, la forja, la extrusión, la estampación y la impresión 3D. Además, al seleccionar el método de fabricación adecuado, se deben considerar los procesos de manufactura secundarios necesarios, como el tratamiento térmico, el recubrimiento superficial, el ensamblaje y la inspección de calidad. Ahora tenemos la optimización del diseño para mejorar la eficiencia y el rendimiento de piezas mecánicas. Es fundamental tener claros los objetivos que se desean alcanzar con el diseño de las piezas, como por ejemplo reducir el peso, aumentar la resistencia, mejorar la durabilidad, entre otros. Para evaluar el rendimiento de las piezas bajo diferentes condiciones de carga y determinar cómo se pueden optimizar para mejorar su eficiencia, se pueden utilizar herramientas de simulación como el análisis por elementos finitos, como ya lo mencioné, y a partir de los resultados obtenidos en dichas simulaciones y análisis, se puede llevar a cabo el rediseño de las piezas mecánicas para mejorar su rendimiento y eficiencia. Una vez realizado el rediseño, es importante realizar pruebas físicas de las piezas para validar su rendimiento y verificar que cumplen con los objetivos de diseño establecidos. La verificación y validación del diseño de las piezas mecánicas mediante pruebas y simulaciones garantiza la fiabilidad y el rendimiento de los componentes. Esto implica una serie de pruebas y simulaciones que evalúan el desempeño, la durabilidad y la resistencia de las piezas ante las cargas y fuerzas a las que serán sometidas. Este proceso es fundamental para identificar y resolver posibles problemas de diseño antes de la fabricación, optimizando así los recursos y reduciendo los costos. La realización de pruebas físicas en prototipos de las piezas permiten evaluar su funcionalidad, resistencia y durabilidad en condiciones reales de uso. Estas pruebas pueden incluir pruebas de carga, pruebas de fatiga, pruebas de resistencia a la corrosión. Por otro lado, las simulaciones por computadora son una herramienta poderosa y eficaz para predecir el comportamiento de las piezas mecánicas en diferentes escenarios y condiciones de carga. Mediante el uso de software de simulación se pueden analizar factores como tensión, deformación, vibración y transferencia de calor en las piezas, lo que permite identificar posibles problemas de diseño y realizar ajustes ante la fabricación. En el análisis de carga y fuerza, el primer paso es identificar y cuantificar las cargas que actuarán sobre la pieza mecánica. Esto incluye fuerzas estáticas, dinámicas, de impacto y térmicas. El análisis de esfuerzo es el punto donde evaluaremos los esfuerzos internos que se generan en la pieza debido a las cargas aplicadas. Esto nos permite identificar las zonas de mayor torsión
y deformación. Por otro lado, la simulación del comportamiento nos va a permitir predecir el comportamiento de la pieza bajo las condiciones de funcionamiento real. Esto incluye evaluar factores como vibración, fatiga, abrasión y corrosión, que pueden afectar la vida útil del componente. En el análisis de durabilidad encontraremos los ensayos de fatiga, donde someteremos a la pieza a cargas constantes para evaluar su resistencia a la fatiga. Esto permite predecir la vida útil del componente. En las pruebas de impacto evaluaremos la capacidad de pieza para soportar golpes y choques sin sufrir daños, mientras que en los ensayos de corrosión se expondrá la pieza a ambientes agresivos para verificar su resistencia a la oxidación y degradación. Las cargas estáticas se refieren a las fuerzas que actúan sobre un objeto en reposo, mientras que las cargas dinámicas se refieren a la fuerza que actúa sobre un objeto en movimiento. Para el factor de seguridad, relacionaremos la carga máxima de un material o una estructura que puede soportar antes la falla y la carga de trabajo que se espera que soporte durante el uso normal. Por ejemplo, si una estructura tiene un factor de seguridad de 2, significa que puede soportar el doble de la carga esperada antes de torsión, flexión y compresión. Son 3 tipos fundamentales de carga que actúan sobre estructuras materiales. La torsión se produce cuando se aplica un par de fuerzas opuestas que tienden a hacer girar un objeto alrededor de su eje longitudinal. La flexión ocurre cuando se aplica una carga que tiende a doblar un material o una estructura. La compresión implica fuerza que tiende a reducir el tamaño o volumen de un material. En la consideración del desempeño, uno de los puntos más importantes son los requisitos de desempeño durante el diseño. Es esencial definir los requisitos de desempeño que debe cumplir la pieza mecánica. Esto incluye aspectos como potencia, eficiencia, velocidad y precisión. Pruebas de rendimiento se llevarán a cabo para evaluar si la pieza cumple con los requisitos establecidos. Las pruebas pueden incluir mediciones de fuerza, velocidad, vibración, temperatura. Optimización del diseño. Si los resultados de las pruebas de rendimiento no cumplen con los requisitos, se debe optimizar el diseño de la pieza. Esto puede implicar modificaciones en la geometría, materiales, tolerancias o procesos de fabricación. Selección de los materiales. Como ya hemos mencionado, es un aspecto importante del diseño de piezas mecánicas. La elección adecuada de materiales, teniendo en cuenta sus propiedades mecánicas, térmicas, químicas y de resistencia a la corrosión, es fundamental para garantizar que la pieza cumpla con los requisitos de rendimiento y durabilidad. La elección incorrecta de material puede llevar a problemas como deformaciones inesperadas, fallas prematuras o corrosión acelerada, lo que afectaría negativamente el desempeño y la vida útil de la pieza. Algunos de los factores a considerar al seleccionar el material adecuado para una pieza mecánica son las propiedades mecánicas, que es evaluar las propiedades mecánicas del material, como resistencia a la tracción, compresión, flexión, corte, torsión, bandeo, entre otros, para garantizar que cumpla con los requerimientos de carga y resistencia a la pieza. Cabe destacar que este tipo de evaluaciones se hacen en laboratorios especializados para dichas actividades. Por otro lado, la resistencia a la corrosión, dependiendo del entorno de operación de la pieza, es importante seleccionar un material que sea resistente a la corrosión, ya sea por agentes químicos, exposición al agua, humedad, entre otros factores que puedan afectar su durabilidad, aunque podemos ayudar de forma interna con esta problemática mejorando su resistencia con pintura o agentes anticorrosivos. También debemos considerar la temperatura de operación a la que está expuesta la pieza, ya que algunos materiales pueden deteriorarse o perder propiedades mecánicas a altas temperaturas, teniendo uno o más adecuados para ambientes de alta temperatura. Por otro lado, el peso de la pieza es un factor importante a considerar en aplicaciones donde se requiere un peso ligero para mejorar la eficiencia del sistema o reducir la carga sobre otros componentes. En este caso se puede optar por materiales más ligeros pero igualmente resistentes, o por restar material sin afectar la resistencia de la estructura, como vemos en la imagen. También debemos considerar el costo del material, teniendo en cuenta la selección, ya que impactará en el costo total de la fabricación de la pieza. Es importante encontrar un equilibrio entre calidad y precio del material, considerando tanto el costo inicial como el costo de mantenimiento a lo largo de la vida útil del producto. La fabricabilidad, que no es más que la facilidad del mecanizado, la soldadura, conformado y otros procesos de fabricación que deben considerarse al seleccionar un material para asegurar que la pieza pueda ser producida de manera eficiente y sin dificultades técnicas. Consideraciones económicas y de sostenibilidad. El análisis de costo es un aspecto fundamental en el diseño de piezas mecánicas, ya que influye directamente en la viabilidad económica del proyecto. Estimar y controlar los costos de diseño de fabricación, ensamblaje, mantenimiento y reemplazo de la pieza es crucial para garantizar que el producto final sea competitivo en el mercado.
La documentación técnica del diseño de piezas mecánicas es fundamental para garantizar un proceso de fabricación eficiente y para facilitar la comunicación entre los diferentes equipos involucrados en el proyecto. Es por ello la importancia de incluir las especificaciones técnicas detalladas de la pieza, como materiales, dimensiones, tolerancia, características funcionales, resistencia a la carga, entre otros factores. A su vez, incluir planos detallados de la pieza que muestran todas las dimensiones, geometría y características específicas necesarias para la fabricación y el montaje de la pieza. Para concluir, el diseño de piezas mecánicas es un viaje que trasciende las ecuaciones y los planos. Es un proceso creativo y técnico que fusiona la imaginación con la precisión y que da vida a componentes esenciales en nuestro mundo del mecanizado. Podemos decir que cada alternativa es un mundo en sí misma. Gracias por llegar hasta el final y que nuestra información sea de un aporte importante en tu aprendizaje. No olvides darle like, compartir y suscribirte. Éxitos en tu carrera del aprendizaje.